Creo que todos sabemos quién es Vlad III, un príncipe de la región de Valaquia, región ya inexistente de Rumanía. Aunque sí que es cierto que no todo el mundo le conoce por ese nombre. Quizás si decimos que era Vlad Drácula le suene más esta historia. Nacido en Sighisoara, la actual Rumanía, en 1431, su padre era conocido como Vlad Dracul no por el vampirismo sino por su pertenencia a la Orden del Dragón, una orden cristiana que luchaba contra el Imperio Otomano en Europa del Este. Sin embargo, Vlad II tenía una situación complicada en Valaquia y para no perder lo poco que tenían, se acabó doblegando a la influencia otomana. Estos le permitieron seguir gobernando, a cambio de tributos, y en ocasiones, rehenes, lo que podía incluir a sus propios hijos, como este caso. Continuando con Vlad III, este y su hermano Radu fueron entregados al sultán otomano Murad II como rehenes. Durante este tiempo, recibieron cierta educación, pero lo más importante fue que Vlad pudo presenciar la brutalidad del Imperio Otomano, siendo muy posible que este influyese en su futuro. Vlad II fue derrocado y asesinado en 1447 por las fuerzas de su rival, Vladislav II, sumado al apoyo de los húngaros. Su hermano mayor Mircea cayó con su padre, por lo que se le abría el paso a Vlad III al trono, eso sí, con ciertas dificultades. Debido a su vasallaje con los otomanos, las revueltas de los nobles rebeldes en sus tierras, sumadas a la presión húngara y con la presencia del imponente Imperio Otomano, su reinado fue muy intermitente, reinando unos pocos meses antes que el rival de su padre, Vladislav II, lo derrocase, y su segunda y más significativa fase. Durante su segundo reinado, Vlad III implementó políticas de mano dura para restaurar el orden y castigar a traidores y criminales mediante su ejecución favorita, el empalamiento, de ahí su apodo. Su defensa ante el Imperio Otomano fue férrea, y pese a acabar derrotado y a la fuga, sus tácticas de guerrilla, combinadas con una guerra psicológica provocada por su bosque de empalados, causaba el terror entre sus enemigos. Vlad buscó ayuda en Hungría, pero en vez de eso fue capturado y encarcelado por el rey Matías Corvino. Este fue liberado posteriormente en 1475 y gracias al posterior apoyo húngaro, logró recuperar el trono de Valaquia en 1476. Sin embargo, este no le duró mucho, ya que en ese mismo año cayó en combate, aunque aún no se determinó a mano de quién, si de los otomanos o traicionado por sus propios hombres. Sea cual fuere, su cabeza llegó a las puertas del palacio otomanos como trofeo. En la actualidad, Vlad III se le considera como un héroe nacional para muchos rumanos, sin embargo, sus torturas y ejecuciones lo hacen ver como un símbolo de terror entre otras culturas, hasta el punto en el que el escritor Bram Stoker tergiversó un poco el pasado, y en base a este le dio vida al famoso conde Drácula en su novela de 1897. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.